encontramos aquí en su noticiero Actualidad Jurídica. Contamos con la presencia de una profesional, la doctora Marisabel García. Ella es abogada egresada de la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali y nos va a tratar un tema muy importante, la tipología y la responsabilidad en los daños. Ella en ese momento se encuentra en la ciudad de Medellín y haremos contacto con ella. Siga, doctora Marisabel. Buenas noches a todos los televidentes que me están viendo el día de hoy. Muchísimas gracias al noticiero Actualidad Jurídica por invitarme el día de hoy. Hoy quiero hablarles un poquito sobre la tipología del daño. Como lo explicó el presentador anteriormente, soy abogada especialista en Derecho Civil de la Universidad Javeriana de Cali y quiero explicarles un poquito sobre la tipología del daño. Antes de iniciar a clasificar el daño, es importante responder una duda sobre qué es el daño. Esta inquietud la resolveremos a lo largo de toda mi intervención. Mi intervención se dividirá en dos partes. La primera será de manera ilustrativa y hablaremos sobre los daños materiales, y la segunda será de manera teórica, donde hablaremos lo respectivo a los daños inmateriales y su clasificación. Así que iniciemos. Como lo explico en mis videos anteriores, en donde solo me he dedicado a hablar del daño, nos hemos acoplado a la definición que nos trae Juan Carlos Henao como toda afrenta de intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o no, derechos individuales o colectivos, que se presentan como lesión definitiva de un derecho y será objeto de reparación. Ahora bien, como ya sabemos, el daño para que sea reparado deberá ser personal y cierto. Sin extendernos mucho, ahondando a profundidad en el daño, debemos entender que el daño podrá clasificarse de dos maneras, en daños materiales y en daños inmateriales. Cuando hablamos de daños materiales, estos consisten en el menoscabo del patrimonio en sí mismo, pues se trata de daños patrimoniales. Es el detrimento que se produce en los bienes o objetos que forman parte del patrimonio de una persona. Los daños materiales podrán dividirse en lucro cesante o el daño emergente. El daño emergente, establecido en el artículo 1614 del Código Civil colombiano, se entiende que es el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido una obligación o de haberse cumplido imperfectamente o por último de haberse reportado su cumplimiento. Ahora bien, cuando hablamos del daño emergente como lesión a personas, nos estamos refiriendo a las lesiones que se pueden causar en las personas por su calidad de personas. Son lesiones patrimoniales sobre la persona. En este caso tenemos dos ejemplos. El primero es el daño que se causa sobre los aspectos físicos de una persona. Es decir, se le causa un daño a la persona que vive de sus aspectos físicos. O también, en este caso, tendríamos cuando una persona fallece y los gastos funerarios deberán salir de la masa de bienes de la herencia o del patrimonio de otra persona. Se causa el daño y debe repararse el daño desde la masa sucesoral de la persona que ha fallecido o desde el patrimonio. Respecto al lucro cesante, el artículo 1416 del Código Civil lo define como la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. El lucro cesante puede verse en personas y también puede ser proveniente de lesiones. Cuando hablamos del lucro cesante en persona, estamos haciendo referencia a lo que dejará de percibir la persona económicamente a causa del daño que se le ha causado. En este caso podríamos dar como ejemplo una familia o una persona en específico que depende de otra persona, quien posteriormente fallece y dejará de ayudarla económicamente porque ya ha fallecido. Entonces dejará de percibir económicamente esa ganancia que le daba la persona que ya ha fallecido. Cuando hablamos de lucro cesante proveniente de lesiones, estamos hablando del daño que se le causa a una persona, el cual le produce ciertas lesiones. Estas lesiones pueden darse como una pérdida de capacidad laboral. Esta pérdida de capacidad laboral podrá dividirse en transitoria o permanente. Cuando esta pérdida de capacidad laboral es transitoria, se le debe pagar lo que va a dejar de percibir durante un tiempo determinado, porque no podrá trabajar. Entonces se debe pedir la reparación de lo que se dejará de percibir durante ese tiempo que la persona no podrá trabajar. Sin embargo, cuando se trata de una pérdida de capacidad laboral permanente, tendrá que pagarse a causa de ese daño lo que dejará de percibir mientras la persona viva. En este caso se hará un cálculo sobre la vida probable de la persona. Ahora entonces nos compete el estudio de los daños inmateriales. Es importante hacer una clasificación y un recuento histórico de cómo se evolucionó el daño inmaterial. Primero, debemos entender que antes se tenían los daños clasificados en daños
materiales y en daños morales. Sin embargo, esta clasificación cambió y empezó a dividirse en daños patrimoniales y daños no patrimoniales. No obstante, después de esto, se llegó a la conclusión de que en algún momento, en el fondo por allá, los daños podrían ser de alguna manera todos patrimoniales. Por lo tanto, entonces, esta clasificación de daños quedó en daños materiales y en daños inmateriales, como nos compete el estudio. Definir qué son los daños inmateriales es una tarea demasiado complicada porque, como digo anteriormente, hay que hacer un recuento histórico. Sin embargo, podemos entender los daños inmateriales como el menoscabo de la esfera interna del ser humano. Esto es el impedimento que puede llegar a tener el ser humano que ha sido víctima de un daño inmaterial de la realización de actividades sociales o placenteras para esta persona. Es decir, es el menoscabo de esa esfera interna de la persona. No obstante, es importante en este caso entonces que tengamos en cuenta que cuando hablamos de perjuicios inmateriales, estos perjuicios no se indemnizan. Lo que pasa con estos perjuicios es que se compensa. ¿Por qué se compensa? Se busca compensar porque al compensar lo que se está haciendo es satisfacer a una persona para que moralmente se sienta mejor. No se indemniza en lo legal, no se indemniza literalmente en dinero, pero entonces se compensa para que esa persona moralmente se sienta un poquito mejor. Ahora vamos a empezar a explicar la clasificación de los perjuicios inmateriales. Primero tenemos la clasificación dividida en los perjuicios morales. ¿Qué es el perjuicio moral? El perjuicio moral podemos entenderlo como el dolor interno de una persona que ha sido afectada por un daño, es decir, el dolor interno que siente la víctima que ha sido afectada por X o Y situación. En este caso es muy importante tener en cuenta que estos perjuicios morales también pueden tener su fuente en accidentes. Estos accidentes pueden tener su causa porque puede ser que después de haber sufrido un accidente sea tanto el dolor físico, el dolor interno de la persona que pueda pedir que quien causó el accidente le repare, le compense ese dolor interno. También tenemos que tener claro sobre los perjuicios morales que estos son totalmente a los dolores por operaciones estéticas. Entonces, lo que tiene que ver con operaciones estéticas no entraría a repararse por los daños morales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de daños morales también estamos hablando de los daños por deformaciones. Entonces, si yo tengo una deformación, si yo sufrí un accidente y a causa de ese accidente yo tuve una deformación en el rostro, en cualquier parte del cuerpo, yo puedo pedir que quien causó ese daño me pague, me compense esa deformación. Sin embargo, yo no puedo pedir que me repongan o que me compensen por medio de una operación estética porque yo quiero verme mejor ese daño. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Otra cosa muy importante que no se nos puede salir de aquí es cuando hablamos de, en este caso, la transmisibilidad El perjuicio moral puede ser transmitido a terceros, eso es muy importante. ¿Cuándo vemos que se transmite este perjuicio a terceros? Esto pasa cuando principalmente una persona sufre un accidente y ese dolor interno también se transmite a los familiares. En estos casos, cuando los familiares deben correr con el tema de cuidado de la víctima, porque puede que para esos familiares ver a la víctima en esas situaciones en las que se encuentra sea doloroso. Entonces, en este caso, esa transmisibilidad también puede pasar a los terceros. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que este perjuicio moral también puede extenderse acá a los casos en los que exista un daño a la reputación. Un ejemplo de este podría ser la reputación. Un daño que exista a la reputación de una empresa podrá ser reparado, compensado por medio del daño moral. Bueno, ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha establecido un tope de 72 millones para pedir las compensaciones respecto
al perjuicio moral. Sin embargo, también ha puesto un tope de 140 millones, para el daño de la vida en relación. Eso es un tema que ya tocaremos en breve. Bueno, lo que hablábamos entonces del daño a la vida en relación, es importante tener en cuenta que es un daño diferente al moral, sin embargo van un poquito cogidos de la mano. Este daño a la vida de relación históricamente no ha sido muy reconocido en la legislación colombiana, sin embargo se encuentra escondido dentro de los perjuicios inmateriales. ¿Qué es el daño a la vida de relación? Podemos entender este daño como principalmente la privación de los placeres que la víctima esperaría en su vida cotidiana, en su vida normal. Es decir, como ejemplo podríamos poner que una persona le dispara a la otra persona en la pierna y por ende le tienen que amputar la pierna. Al amputarle la pierna, pues eso va a privar a la víctima de realizar muchas cosas. Puede que la víctima sea un jugador de fútbol o puede que la víctima le encante o sea muy placentero para ella ir y jugar fútbol los domingos como quiera, entonces ya no va a poder realizar eso, entonces va a haber un daño a la vida de relación porque se va a privar de alguna manera ese placer que le causa jugar fútbol a la víctima. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Una distinción para dejar claro que no son lo mismo entre el daño a la vida de relación y el daño a la vida moral es que el daño a la vida de relación es externo, esos son los placeres externos, a diferencia del daño moral que son los placeres internos o es el dolor interno que me causa a mí no poder realizar tal cosa o el placer interno, o el daño interno que me causó a mí ese accidente que me causaron. Ahora tenemos entonces como otra parte de la clasificación de los daños inmateriales, el daño a la salud. El daño a la salud principalmente debemos tener en cuenta que es el daño central, es el daño que engloba todos los perjuicios inmateriales. El daño a la salud es un perjuicio físico o biológico que es derivado de una lesión física o de una lesión psicofísica. ¿Qué busca este daño a la salud? Busca reducir las voces del daño, reducir el resto de daños inmateriales que puede que también se hayan causado en una misma víctima. Ahora bien, debemos tener en cuenta ¿qué garantiza el daño a la salud? El daño a la salud garantiza dos cosas principales. Primero, un perito debe ser quien debe determinar el grado de afectación a la salud y segundo, es un daño que debe estar relativamente objetivizado. Ahora bien, para poder determinar ese daño a la salud debemos tener en cuenta que esto se hará sobre la pérdida de capacidad laboral que ha sufrido la víctima, pues derivada de esa lesión física o psicofísica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y es como lo explicaba ahora, como es un daño central. Entonces el principal daño que se debe pedir la reparación va a ser el daño a la salud. Sin embargo, cuando en el mismo accidente o en el mismo daño, en el mismo perjuicio que se le ha causado a una víctima, también se han causado el resto de perjuicios inmateriales que he nombrado anteriormente, también aparte de pedir el daño a la salud, como es el global, debe pedirse también la compensación del resto de perjuicios inmateriales. Ahora, por último, y para finalizar ya esta clasificación de los daños inmateriales, tenemos los daños constitucionales. Los daños constitucionales se definen como el agravio o la lesión que se causa en un derecho inherente al ser humano, es decir, las lesiones o agravios que se le causan a los derechos constitucionales inherentes, pueden ser fundamentales, que tiene un ser humano. El ordenamiento jurídico debe hacer respetar, ya que se trata de la dignidad de la vida humana, entonces el ordenamiento jurídico debe hacer respetar esos derechos constitucionales. Esos derechos también pueden entenderse como una forma de reparar verdaderos daños positivizados. Por último, pues las formas de reparación son diferentes al dinero, no se repara por medio de dinero y estos daños deben favorecer de forma directa principalmente a las víctimas y a su núcleo familiar más cercano, ya que se trata de daños a derechos constitucionales que pueden ser englobados como los derechos fundamentales. Bueno, esto ha sido todo por hoy sobre los derechos inmateriales y sobre los daños inmateriales y los daños materiales. Muchísimas gracias por estar pendientes a mi intervención el día de hoy y bueno, esto es todo. Les agradezco y espero que les hayan quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud las pueden dejar en mis redes. Estoy
como La Abogada de los Daños en Instagram y en Facebook. Volvemos contigo al estudio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, televidentes. Ese ha sido pues el programa del día de hoy. Dentro de 8 días contaremos también con otra gran profesional del derecho y espero que sigan pues en su noticiero Actualidad Jurídica. Buenas noches para todos.